Muy buenos días amigos, les habla Óscar Apáez Godoy, soy cronista del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla. Y vaya que estoy en un lugar histórico, vaya que sí es histórico. Estamos en el restaurante La Pastora y este lugar, este edificio, este terreno, tienen una historia que permítanme referirse. La mayor parte de esta plática yo la fundo en la bibliografía de nuestro segundo obispo con sede en Cuernavaca, Monseñor Plancarti Navarrete, quien gran parte de su vida se dedicó a hacer estudios sobre la historia de Morelos. A él debemos muchísimos datos preciosos. Bien, él refiere que para 1537 se puede considerar que Cuautla es fundada. 1537, recordemos que 16 años antes, 1521, Hernán Cortés había entrado a la Gran Tenochtitlan. 16 años después ya habían llegado los misioneros, desde 1530 los primeros misioneros franciscanos, y van a ir catequizando, porque es mandato del rey de España, a todo lo que van conquistando. Llegan así a estos territorios, según nos refiere Plancarti Navarrete, fundan por supuesto Santana y posteriormente a un ladito al de la iglesia de Santana, Santa Úrsula, lo que conocemos como Cuautlisco, y todo el frente es una capilla descubierta porque los indígenas no acostumbran estar bajo techo y menos para sus festividades o ritos religiosos. Inmediatamente se vienen a Cuautla y en un pequeño teocalli, que es una pequeña pirámide que existe en lo que ahora es el Zócalo, van a fundar la iglesia que conocemos como Santiago Apóstol y su correspondiente monasterio que va a estar a un lado, que es el de Santo Domingo. Hay quien discute acerca de que el teocalli principal estaba más abajo, en Santa Bárbara, lo que conocemos como el Señor del Pueblo. Pero miren ustedes lo que nos sigue refiriendo. Para 1567, esto que pertenecía, estos terrenos que pertenecían al marquesado de Hernán Cortés, conocido como el Marquesado del Valle de Oaxaca, pasa a poder directo de la majestad del rey de España, quien decreta en ese momento, 1567, que Cuautla va a ser Cuautla de la Real Corona. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar ligados directamente a la corona. Jurídicamente, políticamente, no vamos a estar ligados al virreinato, vamos a estar ligados a la corona. Un dato de importancia muy significativo. Bien, y entonces, una vez que se fundan nuestras iglesias, y la principal, que es la que conocemos como Santiago Apóstol y que algunos indebidamente le identifican como Santo Domingo, según ordenanza del rey, de su atrio, es decir, la parte de enfrente, en la parte central, decreta el rey que hacia los cuatro vientos, es decir, norte, sur, este y oeste, se dé lo que se va a conocer como el fundo legal, una figura jurídica de asentamientos humanos primero para los españoles, incluso para los indios. Así se va a constituir una república de indios en lo que es la espalda de Santo Domingo. Ahí va a estar constituida la república de indios, que va a tener dos edificios religiosos muy importantes, el de Guadalupita y el del Señor del Pueblo, y lo que podríamos llamar donde se asienta la clase española dominante, que es el centro de la ciudad de Cuautla. Pero todo el fundo legal, según decreto del rey de España, 200 varas al sur, 200 al norte, este y oeste correspondientemente. Las varas de aquella época deben de medir más de 2 metros, casi 3 metros cada vara, lo cual nos va a dar algo muy importante para donde estamos ahorita, en este momento situado. Resulta que la traza va a ser hecha por un fraile dominico llamado Antonio Montesinos. Eso, les comunico, amables videntes y escuchas, es nada menos ni nada más que uno de los elementos que contribuyeron a que Cuautla se decretara como zona de monumentos históricos arqueológicos. Preguntan, oye, ¿dónde están los monumentos? Son el trazado en las calles que ha pervivido desde aquella lejana época
desde las fechas que le estoy refiriendo, 1567, hasta la fecha. El primer cuadro, todo el primer cuadro en la ciudad de Cuautla es un monumento, está datado desde el siglo XVI y diseñado por un fraile que se llamó Antonio Montesinos, según refiere el obispo Blancarte y Navarrete en su obra muy acuciosa. Pues bien, resulta que el límite del fundo legal precisamente termina en la esquina de lo que ahora conocemos como La Pastora. Así es que estamos en un lugar pletórico de historia. Esto desde 1567 es el fundo legal de Cuautla y su parte correspondiente de la zona poniente hasta donde está la vía del ferrocarril, que va a colindar hacia allá con el ejido de Cuautla. Todo esto es el fundo legal. Hacia el oriente, el fundo legal llega hasta la Caja del Río, y hacia el poniente, el fundo legal debe llegar poco más de donde está el asoleadero de la colonia Morelos. Esto va a ser la zona del fundo legal, que como ya dije, es un monumento colonial y fue un elemento fundamental para que se decretara como zona de monumentos nuestra ciudad de Cuautla. Pues bien, el límite de ese fundo legal hacia el norponiente, si gustamos decirlo así, es este precioso lugar que se denomina actualmente La Pastora, pero por supuesto que no siempre fue La Pastora. Aquí, amables videntes, se estableció una de las primeras haciendas que para el año de 1700 se le autoriza, imagínense de hace cuántos siglos estamos hablando, se le autoriza al señor Tequipano, quien era propietario de toda esta fracción, hasta allá alcanzamos a ver las ruinas. Ahora lo ocupa un estacionamiento, son las ruinas de una gran factoría que ya para 1700 producía muchísimo aguardiente. ¿Por qué digo muchísimo? En comparación con otras haciendas aguardienteras, esta era la principal y pertenecía a un señor de apellido Tequipano. Podríamos visitar, les sugiero, cuando puedan visiten, es un estacionamiento abierto al público, allá están las ruinas de esa hacienda. Posteriormente incluso fue parte de la Rosera del Carmen, donde está el pilar, y que hasta arriba existía una denominación, un año de 1951, que ya es en el siglo XX, cuando se hace esto. Pero las ruinas que están y que perviven son del año de 1700, datadas perfectamente, porque es la fábrica que va a producir aguardiente en grandes cantidades. Bueno, vamos a dar un salto nada más ni nada menos que de un siglo, pasadito de un siglo. Para 1812, esta fábrica tiene ya tanta nombradía y es límite del Fundo Legal de Cuautla, que lo va a referir en su obra Apuntes para la Historia, que debió realizar allá por 1830 don Felipe B. Montero. Ya va a referir este predio, va a decir que precisamente en las inmediaciones de la fábrica del señor Tequipano, el entonces mariscal de campo Félix María Calleja del Rey va a estacionarse en una carretela con su esposa, mal llamada la generala, porque él era mariscal de campo, y refiere en Apuntes para la Historia don Felipe Montero, pues hay un diálogo que se tiene entre Calleja y la mal llamada generala, que le dice que espere unas horas, que va a tomar Cuautla y se regresa. Estamos situados el 19 de febrero de 1812. Por eso esta calle que está transversal, recibe el nombre de Esperanza de la General, porque aquí estuvo en la espera de que regresara el mariscal de campo Calleja ya triunfante. Bueno, ya recoge ese dato don Felipe Montero en Apuntes para la Historia y se vuelve a referir a este lugar precioso como la fábrica de aguardiente del señor o de la familia Tequipano. Sigue siendo el dominio de la misma familia. Muy bien, esto es durante el sitio de Cuautla.
y va a permanecer esta hacienda produciendo tanto piloncillo como aguardiente. Y ya vamos a dar, de 1812 vamos a dar un salto hasta el siglo XX. Viene la revolución, como sabemos, Cuautla es muy sufrida, muy cruenta, muy llena de sangre, para no utilizar mucho la palabra cruenta, muy llena de sangre, el movimiento revolucionario zapatista. Hay un sitio que vuelve a referir este sitio geográfico, es un sitio de referencia, este sitio geográfico, durante el sitio de 1911, que le ponen a Cuautla las tropas zapatistas, y Cuautla queda desolada, queda deshabitada, y este lugar queda deshabitado, y entra pues francamente en la decadencia de sus hermosas instalaciones, que ahora son ruinas. Su servidor, ya para 1957, perdón que hable en primera persona, su servidor habitaba donde ahora es la Notaría Público número 1, y ahí transcurrió mi niñez, entonces me agarraba muy cerca aquí, y recuerdo cómo abríamos el zaguán, porque tenía una ventana, una campana que cuando tú la abrías sonaba, y se decía que el mosaico y quien la habitaba, el mosaico fue hecho o mandó a hacer por una familia alemana, y quien la habitaba era una familia alemana. Unos niños, yo recuerdo que jugaban por acá en el grandísimo jardín, al fondo había un frontón, y más para acá una alberca de medidas no olímpicas, pero sí no pequeña. Yo creo que fácilmente mediría de 15 a 20 metros de largo, con unos 10 de ancho, una alberca de una dimensión considerable, y se cuenta que ahí se ahogaron los niños que jugueteaban, y los padres desolados de este evento, los que se decían, o decía el pueblo que eran de nacional alemana, mandaron tapar la alberca, y tumbaron el frontón hermosísimo que tenían. No puedo afirmar, vayamos, dice la frase muy castiza, vaya usted a saber si eran emigrantes de la Segunda Guerra Mundial, acomodados judíos, no lo sé, se decía que eran alemanes. Entonces taparon esa alberca, tumbaron el frontón y pusieron a la venta esta hermosísima propiedad. Debo decir que allá en la inmigración, ya casi para terminar la barda, en un momento se interrumpía la barda porque había una inmensa roca, una inmensa piedra, que ya en fechas muy recientes, no sé, hace 30, 40 años, la quitó el ayuntamiento. ¿Y por qué me refiero a esa roca? Porque para nosotros los cuautlenses de aquella época no era denominada esta calle como calle de la Esperanza de la Generala, la denominábamos como el Callejón del Huico, un famoso ejidatario con ribetes de héroe revolucionario, muy valiente, muy bragado en términos del pueblo, que no se soltaba sus pistolas, y que era fama su valentía y de que mataba siempre frente a frente, y ahí murió precisamente en un encuentro con la Ronda, que eso será otra historia si me invitan a contárselas, una historia primorosa. Por eso le conocíamos a esta calle como el Callejón del Huico, que decíamos hace esquina con la Pastora, un lugar de mucha tradición. Pero bueno, esta familia alemana se dice que acabó vendiendo a una familia italiana, y de esa familia italiana pasó ya a propietarios, al parecer, mexicanos, y se fraccionó, como pueden ver, en tres, hacia a grosso modo, en tres grandes fracciones, que desconozco si por allá al fondo ya fraccionaron a su vez. Y ese es a grandes rasgos la historia del ahora un restaurante muy agradable, si me permiten yo se lo recomiendo, muy agradable, de la Pastora. Sus árboles que están aquí, bellísimos. Visítela,